saludarle a través de esta señal, la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hoy en una emisión más de Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto que estamos muy contentos por recibir este contacto que tenemos con ustedes. Gracias a ustedes que a través de las redes sociales, a través de correo, y siempre están con las llamadas telefónicas, conociendo y también preguntándonos qué es lo que requieren. Aquí estamos para servirles en temas de bebés, de crianza, de maternidad. Es un honor estar con ustedes. También agradecemos a Mónica Mora, que nos hizo el favor de estar en la emisión pasada, y queremos presentarle este tema que usted tendrá pues mucho interés seguramente. Vamos a él. Hasta un 20% de incremento es el que registran los accidentes en el hogar durante la temporada vacacional. Los incidentes más frecuentes son caídas al interior de la casa y en los espacios donde los niños juegan. El rango de edad va del infante en lactancia hasta los 8 años. En esas etapas son en las que más se presentan los contratiempos. Cualquier accidente en casa debe ser inmediatamente reportado a una unidad de atención para que se oriente al padre de familia sobre lo que deberá hacer para atender al menor. Además de caídas, las intoxicaciones son comunes durante esta temporada, por lo que los padres de familia deben estar atentos en todo momento de los movimientos de sus hijos, especialmente de los más pequeños, pues son los que no miden los riesgos y podrían sufrir algún tipo de accidente. Al ser las caídas el accidente más frecuente, la recomendación es no mover a los menores hasta que con la asesoría de un especialista se determine qué hacer al respecto. Ya sea en la casa o fuera de ella, los padres deben cerciorarse de que el espacio en el que juegan cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para que ellos puedan estar sin complicaciones. Las emergencias que se originen deben ser reportadas al 066, donde se brindará atención por parte de un técnico para ser canalizado para asesoría con un médico, pero también se enviará una ambulancia en caso de ser necesario. La temporada vacacional siempre implica un incremento en el número de incidentes con los menores, por lo que el llamado es que los padres estén alerta de los niños. Ya lo escuché usted, estamos hablando de prevención de accidentes y estamos hablando de cuidados, que nunca se exagera en esto y que también es importante estar informados para prevenir y también para saber qué hacer en un momento determinado. Es un tema muy serio, pero de verdad que teniendo estos conocimientos podemos hacer la diferencia. Gracias nuevamente por estar con nosotros y también agradezco a nuestros invitados de lujo que están aquí con nosotros. Ya teníamos muchas ganas de hacer este programa, la gente lo estaba pidiendo y yo les agradezco que estén aquí. El doctor Gustavo López Orozco, él es médico especialista en toxicología clínica y urgencias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Y también contamos con Josué Carril Lara, él es paramédico, que nos trae todos estos conocimientos, que parece que ya los tenemos a la mano, ¿verdad? Pero nunca está de más conocer y saber qué determinaciones podemos tomar en estos casos que pueden ser extremos, pero también pueden ser muy comunes, ¿no? Gracias por estar aquí y ojalá que nos puedan ayudar a disuadir todas estas dudas y también a ir de la mano con nosotros de que podemos salvar vidas incluso. Es correcto, sí. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Bueno, primeramente me gustaría que habláramos de este uso consciente de las llamadas que podemos hacer cuando hay una emergencia, porque existe una cultura o no la existe. En ocasiones podemos hacer incluso hasta bromas o podemos hacer un mal uso cuando creemos que es una emergencia y no la es. ¿Hasta dónde podemos hacer en casa y hasta dónde requerimos de un servicio de atención, Josué? Bueno, gracias por la invitación y yo quisiera primero comentar que para hacer un uso responsable del servicio de emergencias debemos de comenzar en casa haciendo un trabajo de prevención. Ajá. Sí, la información está en el aire, hay sitios de internet que nos la pueden proveer acerca de cuáles son los puntos críticos en un hogar que debemos de tener en cuenta, ¿no? Escaleras, químicos, puertas, vidrios, objetos pequeños que los niños se pueden llevar a la boca y juegos, ¿no? Principalmente, ¿no? Por ejemplo, el uso de la bicicleta. Es importante, ¿no? Tener ese tipo de perspectiva de prevención antes de otra cuestión, ¿no? Y ahora,
ya que tengamos ese tipo de situación controlada, que es la prevención, pues ahora sí, ¿no? Podemos ir a ver, ¿no? Educarnos nosotros en lo que es cuándo debo de activar un servicio de emergencias, ¿no? ¿Cuál es el número que debo yo de marcar para este número de emergencias, ¿no? Y con eso, pues, enseñarle, ¿no? No solamente yo ya lo sé y pues ya, ¿no? Sino pasar la información, ¿no? A las personas que viven en nuestro hogar, a nuestros propios hijos y a nuestros vecinos y así. Hacer una cadena para que empecemos a tener una cultura de la emergencia y hacer un uso responsable de estos servicios, ¿no? Primeramente hay que saber que si hay un pequeño en casa, pues hay que blindar las habitaciones, todos los lugares en donde pueda estar el niño. ¿A partir de qué edad comienzan con esta curiosidad, esta hambre de conocimiento que quieren tocar todo? Tenemos un bebé y pues permanece acostadito, ¿no? Pero cuando ya empiezan a gatear, ¿es el momento cuando debe uno de prevenir? Sí, yo creo que la prevención viene desde que el bebé nace, ¿no? Hay muchas situaciones que ponen en riesgo a un niño, pero cuando empieza a gatear, que es una etapa muy importante, que empiezan a buscar, que empiezan a reconocer el medio externo, en casa hay muchas situaciones que los pudieran poner en riesgo y eso es lo que hay que prever. En intoxicaciones nosotros vemos como causas muy frecuentes en lactantes el que algunos productos de uso común en el hogar, como algunos barnices, como algunos productos químicos para lavar, para limpiar, para hacer algún tipo de aseo, pueden llegar a ocasionar intoxicaciones, sobre todo cuando no son guardados en productos, en lugares donde están lejos de los niños. El ejemplo es, se guardan en envases de refresco algunos productos químicos que se venden a granel en algunas tiendas, en algunas camionetas, y estos productos están a la mano de los bebés, de los lactantes, que ellos están tratando de reconocer pues todo el medio externo. Ellos fácilmente lo pueden tomar, lo llevan a la boca y eso produce algunas causticaciones o algunas lesiones importantes a nivel del aparato digestivo y respiratorio y pueden llegar a ocasionar incluso hasta la muerte. Algunas otras muy frecuentes son los medicamentos que utilizamos, que creemos que no son peligrosos, como algunos analgésicos, como el paracetamol, que es tan común, recetado por algunos o automedicado para algunos dolores, es una de las causas más frecuentes de intoxicaciones en lactantes y en niños, porque están a la mano y porque ellos lo ven como un dulce, lo llevan a la boca, o muchas veces imitan a los papás, a los padres, y ellos quieren hacer lo mismo que los padres y se llevan estos medicamentos a la boca. Entonces, pues hay muchas situaciones con las cuales hay que prever en casa este tipo de intoxicaciones. Y es que un accidente puede ocurrir en segundos, ¿no? Hay que estar siempre con los niños, hay que mantenerlos vigilados y también pues estar muy al tanto de lo que tienen a la mano. ¿Cómo blindar una casa para que, contra las puertas, contra lo que pueden tomar, lo que pueden tener a la mano, para que no se lastimen? Podemos tener, por ejemplo, en ese caso del niño que gatea, podemos tener espacios, pues obviamente, como usted lo comentó, blindados, ¿no? Hay protecciones, hay corralitos, hay lugares en donde se pueden mantener pues de una forma protegidos, ¿no? Pero estos niños a veces en su ámbito de querer conocer, pues salen de este tipo de barreras, ¿no? Y no hay como desde un momento preventivo, pues tener bien aseado, tener bien recogido y tener objetos que nosotros pensemos que pueden ser dañinos para esos niños, pues mantenerlos, ¿no? En un lugar apartado de ese contacto. Tener juguetes adecuados para las edades, ¿no? A veces no leemos las instrucciones de los juguetes y porque el niño lo quiere, se lo compramos, ¿no? O se lo acercamos. Para nosotros a lo mejor hacer alguna tarea en el hogar, no sé, cocinar, hacer el aseo, pues ok, ten para que te entretengas, ¿no? Y no nos fijamos en las indicaciones de los juguetes que son bien importantes. Probablemente tengan piezas que se desarmen, claro. Y pues ellos en su necesidad de explorar el mundo se lo llevan a la boca y puede haber obstrucciones de la vía aérea, ¿no? Que pues son cuestiones que son muy graves, ¿no? Y como decíamos, ocurre en unos segundos, ¿no? Siempre estamos al tanto. Gracias por estar aquí. Vamos a ir a la primera pausa. Esperamos sus llamadas. Ojalá que pueda estar en contacto con nosotros al 323-60-16 y 323-56-26. Esto es Mamás en Sintonía. Regresamos.
estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de prevención de accidentes y también del uso consciente de las llamadas de emergencia, y también platicábamos con Josué cómo blindar nuestra casa. Siempre hay que estar al tanto de los niños y siempre hay que observar, ¿no?, qué podría ser lo que le llama la atención y qué haría en determinado caso, ¿no? Y ahí, ¿qué acciones tomar? Sería importante, antes que nada, identificar qué podría ser una emergencia, ¿no? Si de repente vemos un comportamiento raro, no solamente en un bebé, en una persona, pues tal vez eso sea motivo de una emergencia, ¿no? Si nuestro niño está cursando, está evolucionando alguna enfermedad, de repente vemos un cambio repentino, también, ¿no? Sería una oportunidad, sería un momento para activar una emergencia, ¿no? Es bien importante reconocer una emergencia y de ahí, ¿no?, conocer todos los teléfonos de emergencia que pueda haber, ¿sí? Y saber, ¿no?, cómo pedir una ambulancia, ¿no? Decir, estoy en mi casa, mi dirección es tal, está ocurriendo tal situación y lo que está pasando es específicamente esto. Y el radiooperador en turno que esté recibiendo la llamada, pues también tendrá que hacer su trabajo para que este tiempo de respuesta sea más corto, ¿no? ¿Cuál es este tiempo de respuesta? ¿Cuál es el parámetro que hay? Dependiendo del trabajo que tiene la ciudad, pues sí, es variante, ¿no? Se trata de dar una respuesta a todas las emergencias de una forma óptima y sobre todo aminorando tiempos, ¿no? En muchos casos el tiempo, segundos, significan vida, ¿no? Entonces sí se trata de dar, ¿no?, este acortamiento de tiempos siempre, ¿no? Pero sí debemos nosotros de decir qué es lo que está pasando, y en ocasiones probablemente ni necesitemos que se nos despache una ambulancia, ¿no? Los técnicos en emergencias médicas que están del otro lado del teléfono nos pueden dar asesoría. A ver, vamos a calmarnos, vamos a ver qué es lo que está pasando, yo le recomiendo que haga esto, podemos hacer tales acciones, va mejorando, ok, perfecto. Y también le vamos dando un poco más de tiempo a la persona que en ese momento requiere la atención, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, que uno debe de actuar rápidamente, pues ellos deben de dar algún tipo de indicación, ¿no? Claro. Si hay una obstrucción de la vía aérea, si de repente un casi ahogamiento, situaciones, ¿no?, que pueden pasar en nuestra casa, ¿no? Un objeto que se lleva, está una cubeta y no tuvimos la suficiente precaución de quitarla y el niño se mete al aljibe, situaciones que nos han pasado, ¿no?, que hemos vivido, ¿no? El factor tiempo es una cuestión vital, ¿no? Bien importante. Algo que es muy importante comentar es racionalizar los servicios de emergencia. Nosotros quisiéramos tener una ambulancia en la esquina de nuestra casa, ¿no? Pero es complicadísimo que podamos tener muchas ambulancias en la ciudad. Hay cierta cantidad de ambulancias que están repartidas en diferentes áreas de la ciudad para tratar de dar un tiempo de respuesta. Tú nos preguntabas cuánto. A veces son 15 minutos, a veces son más cuando se están atendiendo urgencias más intensas, más fuertes, que requieren mayor cantidad de ambulancias. Hay accidentes que existen a todas horas. Entonces, lo que hace el 066 es racionalizar estas ambulancias, tratar de enviar la ambulancia correcta en el momento correcto, en el tiempo correcto. Y lo que dice muy bien Josué, pues tratan también de dar atención médica desde el teléfono. Por eso es muy importante que nosotros solamente activemos los sistemas médicos de emergencias cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando hay una fractura, cuando hay una quemadura, cuando existe algo que ponga en riesgo la vida, como una obstrucción de la vía respiratoria, cuando el paciente tenga dificultad para respirar, cuando el paciente tenga dolor torácico, cuando cualquier persona pueda llegar a cambiar su estado normal a un estado que se vea difícil. Es difícil por el tiempo comentar cada uno de los puntos, pero sí cuando hay una falta de aire, dolor o dificultad, deterioro en el estado neurológico, eso ya nos habla pues de que es una emergencia y que se debe de atender. Muchas veces no se racionalizan bien los servicios de emergencias y pedimos por alguna cuestión crónica, un dolor de 2 semanas de evolución, una ambulancia cuando pues no es necesario. Ahí podemos acudir por nuestros propios medios a un servicio de emergencia para que te puedan atender. Entonces es bien importante entender que no hay muchas ambulancias en nuestra ciudad y que las ambulancias están contadas solamente para las verdaderas emergencias y hay que activarlas en el momento en el que se necesiten, pero no jugar con ellos. A veces pasa mucho el que se juega con los servicios de emergencias
por bromas y desplazamos una ambulancia que pudiera estar salvándole la vida a otra persona. Se hace toda una movilización de los cuerpos, ¿no? Que pueden acudir. Estamos hablando de factores clave, como ustedes bien lo indicaban, el tiempo, racionalizar, y también en esta de racionalizar va a guardar la calma, ¿no? Sí. Para poder expresarnos de la manera adecuada y que ellos nos entiendan qué es lo que requerimos y también pues no cometer algún error, ¿no? Porque eso también podría marcar la diferencia, ¿no?, entre la vida y la muerte. Claro, las personas a veces que nos hablan pues están en un estado de nerviosismo alto, ¿no? Por supuesto. Entonces ellos lo que quieren es que les digas, la ambulancia ya va para allá, ¿no? La ambulancia va para allá, ¿no? Entonces sí es trabajo del radiooperador tratar, ¿no?, a la persona emocionalmente, para decirle, sí, la ayuda ya va para allá, pero necesito que me digas qué es lo que está pasando, en este momento cuál es la condición de la persona, para yo saber también en ese momento qué indicaciones darle. Mira, vamos a ponerla de esta forma, y movilízale la pierna de esto, no le vayas a poner esto si es una quemadura, situaciones por el estilo, ¿no?, que podemos comenzar a tratar desde nuestra central de comunicaciones, ¿no?, en una institución de emergencias. ¿Cómo está preparado este personal para poder recibir ese tipo de llamadas? Se cuenta con esta sensibilidad, además, por supuesto, del conocimiento que tienen, pues, médico, de prevención de accidentes, como paramédicos que son, pero qué tan sensibles son, qué tan humanos son, porque es lo que queremos escuchar, ¿no? También, claro. Que nos alienten y no que nos espanten, ¿no? No, claro, bueno, toda persona que está atrás de un radio en cualquier institución debe tener una capacitación para el manejo de una emergencia, ¿no?, que es un curso de técnico en emergencias médicas, técnico en urgencias médicas. Y aparte hay especialidades, ¿no?, en algunas instituciones. En este caso, el que está a veces en la central de comunicaciones debe de ser un operador de teléfonos de emergencias médicas que tiene la capacidad y tiene el entrenamiento para solventar este tipo de situaciones. Tanto sensibilizar a la persona, de que calmarla, por así decirlo, de darle aliento y de que no podemos mentirle a una persona porque no estamos ahí decirle todo va a estar bien, porque eso es una falacia y eso pues, no es correcto, ¿no? Pero sí tratar, ¿no?, de estabilizar a la persona y darle, ahora sí, ya que la persona está tranquila, a ver, dime, ¿cómo está? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está pálida? ¿No respira bien? ¿Cómo es que está respirando? ¿Con qué se pegó? ¿De qué altura cayó? Y todo eso para nosotros tener más datos y es darles algún tipo de indicación y también nosotros preparar a la unidad que se está desplazando para que prepare su equipo y para que prepare qué es a lo que se va a enfrentar y llegue ya más preparado, ¿no? Otra recomendación que hemos escuchado en cuanto a este tema es tratar de estar acompañados, ¿no? Bueno, esto puede o no suceder, pero también llamarle a algún vecino que haga la llamada, ¿no? Que haga la llamada mientras estamos atendiendo a la persona que está lastimada, ¿es correcto? Es correcto. Es bien importante, pareciera un tema muy sencillo, cómo activar una ambulancia y cómo pedir ayuda, pero no es un tema tan sencillo. Debemos de ser muy específicos. Siempre que hay un accidente en el hogar y estamos solos con la persona que se accidentó, hay que pedir ayuda de un externo para que en lo que nosotros iniciamos alguna técnica, cuando hagamos la llamada y nos empiecen a explicar qué tipo de primeros auxilios podemos hacer, entonces pedir que alguien se dedique solamente a hacer la llamada y que esta persona regrese y nos diga si va a venir la ambulancia, no va a venir, cuánto es el tiempo de respuesta, y es muy importante que así lo hagamos. A veces cuando sucede un accidente en la calle, alguien está atendiendo a la persona y grita, alguien pide una ambulancia. Pero no toda la gente piensa, pues ya alguien fue. Alguien fue a pedirla. Yo mejor me quedo aquí viendo en qué puedo ayudar o de qué manera podemos interactuar. Lo que es importante es decir, tú de rojo, tú de verde, tú de azul, pide una ambulancia, dile que tenemos una persona atropellada, que tenemos una fractura y que necesitamos que vengan para apoyarnos. Regresas y me dices qué te dijo la ambulancia para así saber que la ambulancia viene en camino. Cerciorarse que eso está ocurriendo. Es correcto. Pues muy bien, como bien lo indicas, doctor, parece algo muy común, algo muy frecuente, que yo lo voy a poder manejar en el momento, pero hay que tener claro este tipo de puntos para saber qué hacer en determinado caso, ¿verdad? Es correcto. Sí. Vamos a una pausa, regresamos con No se vaya, esto es Mamás en Sintonía.
gracias por continuar con nosotros. Ojalá que pueda llamarnos. Les recuerdo, los teléfonos en el estudio están a su disposición, el 323-6016 y 323-5626. Bien, estamos hablando de prevención de accidentes y también de este uso que podemos hacer, promover la utilización correcta de los servicios de emergencia, y platicábamos que es conveniente cuando ocurre algo, pues llamarle a alguien para que nos pueda asistir, para que nos pueda ayudar, y en ese momento pues organizarnos, ¿no? Tú haces la llamada, yo cuido mientras al niño y también puedo aplicar alguna maniobra, pero por supuesto con previo conocimiento. Claro. Muy importante que nosotros tengamos una preparación previa. La prevención es lo mejor en medicina, la prevención es lo mejor en accidentes. Podemos salvar una vida con una cuestión muy sencilla de atención médica. Hay cursos que se imparten en diferentes instituciones en el estado y aquí en la ciudad de Morelia, en donde algunas instituciones con reconocimiento como Cruz Roja Mexicana, Protección Civil, algunas instituciones públicas o privadas, hay cursos primeros auxilios muy sencillos para las mamás, para cualquier persona con algunas cuestiones básicas. Estos cursos duran de 6 a 10 horas y nos pueden enseñar una cuestión tan básica como desobstruir una vía aérea. Cuando un niño se lleva un alimento, o algún juguete a la boca y se obstruye la vía respiratoria, tenemos pocos minutos para actuar. Si la ambulancia llega en 15 minutos, en el mejor de los casos, esos 15 minutos es un tiempo muy largo para que se pueda salvar la vida de este niño. Entonces, el que la mamá haya aprendido en un curso de 6 horas o de 10 horas una maniobra tan sencilla como es la maniobra de Heimlich, que se enseñan a nivel mundial, que es solamente hacer un movimiento en el ombligo del paciente, localizar el ombligo y hacer un movimiento hacia adentro y hacia arriba, con un solo movimiento pudiera aumentar la presión intratorácica y salir el objeto que estaba obstruyendo la vía respiratoria. Esa maniobra tan sencilla, que tiene pocos riesgos a la vez, puede llegar a salvar la vida a un niño. Entonces, estas maniobras se aprenden en un curso de primeros auxilios y este curso de primeros auxilios después empieza a ser una necesidad. Ya cuando tomamos este curso queremos tomar un curso más avanzado y pues empezamos a hacernos expertos en reanimación cardiopulmonar, que en países de primer mundo lo hacen de manera muy frecuente, incluso en las primarias ya les enseñan a los niños a dar reanimación, masaje cardíaco, reanimación cardiopulmonar, desobstrucción de la vía aérea, cohibir una hemorragia o detener una hemorragia, tratar una quemadura. Entonces yo creo que sería muy importante que quien nos está viendo entienda que un curso de primeros auxilios pudiera salvar la vida a cualquier familiar o a cualquier persona, o incluso hasta nosotros mismos, porque hay algunas maniobras cuando uno se está obstruyendo y no hay nadie que nos pueda ayudar, que pudieran servirme para poder salvar nuestra propia vida. Y es que también, por supuesto, que la participación de la sociedad puede optimizar la calidad del servicio y también la atención que ustedes nos pueden dar. ¿Qué tanto se ha dado la cultura en Michoacán de la prevención y de tomar este tipo de cursos que pueden ayudar pues a que no ocurra algo fatal, ¿no?, en lo que llegan ustedes? Tú que estás en contacto diario con este tipo de accidentes desafortunados, y ¿cómo te han ayudado los padres de familia? ¿Te has dado cuenta que tienen esta preparación o falta mucho por hacer? Falta muchísimo por hacer. Yo sí diría que falta muchísimo por hacer. A nivel estatal hay pocos programas de prevención de accidentes, en donde le dejamos ese papel a las instituciones, ¿no? Que el sector salud lo haga, que Protección Civil lo haga, que Cruz Roja lo haga, y nosotros no mostramos a veces ese interés, ¿no? A decir verdad, me ha tocado muy pocos servicios en donde un familiar me dice, ya hice esto, ya hicimos esto, o intentamos hacer esto, ¿no? Son muy pocos. La mayoría de veces que llegamos a un incidente, pues todo está en blanco, ¿no? Al contrario, ¿no? En la cápsula del inicio hablaba, ¿no?, que pues, una persona lesionada no debe de moverse, y no, ya lo movimos para acá, ya lo subimos a la cama, o ya lo bajamos aquí al patio. Y en lugar de ayudarle, lo pueden estar lesionando más. Entonces, esa cultura, pues sí debería de empezarse a dar, ¿no? Ya desde muy temprana edad, como lo dice el doctor, ¿no? Tal vez incluir un curso, incluir algún tipo de paquete formativo en las primarias, que los padres también se involucraran, que todas las personas se involucraran, porque esto salva vidas, ¿no? Con una simple acción podemos salvarle la vida a alguien, ¿no? No nos quedamos en el hubiera, ¿no? Hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, porque además estamos hablando pues de salvaguardar
pues a la persona y su integridad, por supuesto, y también pues el patrimonio, ¿no? Porque puede ocurrir de un pequeño accidente, pues que se incendie una casa, ¿no? O cuestiones así. O hablábamos también en la pausa de esos accidentes que ocurren también cuando no cuidamos bien a nuestros niños en los autos. Es correcto. No tomamos las medidas, a veces dejamos a la desidia que no sirve el botón que activa los seguros, o no lo traemos en la silla adecuada, ¿de acuerdo? Importante lo que decíamos al principio del programa, leer, estar informados y además acercarnos a lo que dicen los productos. Platicábamos de los juguetes, ¿no? Es decir, vamos a ver la etiqueta que diga las especificaciones de 0 a 3 años, por algo están... sí, por eso traen la recomendación. Exacto, esa recomendación, ¿no? Las sillas de los autos también tienen una vida, ¿no? Claro. Incluso tenemos este conocimiento de que por los rayos del sol, pues ya el material pues ya va caducando, e incluso heredamos, la sillita era del otro hijo o era del primito, y esto no es lo adecuado, ¿no? Desde ahí va la prevención. Sí, desde ahí. Nosotros en los cursos de primeros auxilios que damos, les enseñamos a la gente primero a atender una emergencia, pero al final siempre de la plática hablamos y le damos un punto muy importante a la prevención. Y hablamos de estos puntos que son importantes y también les enseñamos a tener seguridad, porque eso es algo que muchas veces, bueno, ya terminé el curso de primeros auxilios, está bien padre, ya sé cómo apretarle, pero yo nunca me animaría, ¿no? Así nos lo dicen a veces algunas madres, algunos miembros que no tienen nada que ver con medicina. ¿Qué hacemos en esos cursos? Que tengan la seguridad de hacer cosas tan sencillas, pueden salvar una vida, y acuérdate siempre de la prevención. Y esto que acabas de comentar es algo muy interesante, tienen una vida media útil, y a veces utilizamos algunos mecanismos de protección, los utilizamos no de manera completa, pues sí lo pongo la silla, pero no le pongo el cinturón, entonces pues ya no da la misma calidad de seguridad que lo diera si lo utilizas de manera correcta en los tiempos correctos. Por eso es muy importante todo lo que comentas y lo que hemos comentado. Y es que también existe los mitos, ¿no? Existen los mitos, porque dices, también tú no le hagas esta maniobra que ya la aprendiste muy bien. ¿Por qué? Porque le puedes romper las costillas, por ejemplo. ¿Es un mito o ocurre? A la hora de comprimir un tórax, pues si no se tiene el entrenamiento correcto, pues sí podemos causar más daño, ¿verdad? Por eso se les invita a la población a que tomen estos cursos para que se entrenen y sepan, ¿no?, cuál es la medida de compresiones que debe de tener. Obvio, vamos a tomar en cuenta el factor estrés, ¿no? De que de repente estoy con mi papá, tiene un colapso y noto, ¿verdad?, que está en un paro y lo voy a comprimir, pues a lo mejor el estrés hace, ¿no?, que le dé un poquito más fuerte. Pero, pues con un entrenamiento correcto, pues se puede evitar o se puede también prevenir este tipo de cuestiones. ¿Y a qué voy o a qué voy encaminado? Es que pues, los cursos de primeros auxilios que se tomen, pues deben de tener una certificación, ¿no? Deben de tener un programa técnico bien especificado, ¿no? O sea, no es nada más, a ver, vamos a hablar de esto, esto y esto y esto, y lo vamos a realizar de tal forma. Son inventados, pues no tienen una calidad, ¿no? Y desde ahí, pues ya estamos mal, ¿no? Porque esa información que se nos está dando probablemente no sea la correcta y sean muchísimos mitos, información completamente desactualizada, y estamos lesionando en lugar de ayudando a una persona, ¿no? O sea que Claro. sí, este conocimiento que estamos hablando, pues sí debe de ser pues, con evidencias científicas, con una experiencia que diga esto ha funcionado, y pues en instituciones que realmente tengan una certificación que nos puedan decir, ¿no? Aquí está, mi instructor, perdón, está certificado también para darte este curso, y situaciones por el estilo, ¿no? ¿Cómo podemos buscar a este tipo de personal que cuente con las certificaciones y que también con la preparación, y que vayamos a la segura, ¿no? Que voy a aprender, pero también es algo que tiene pues un background, como le podemos decir, ¿no? Que está respaldado científicamente también. Vamos a ver esto después de una pausa, porque en muchas ocasiones nos pueden invitar, vamos a hacer un curso ahí con los compañeros, ¿no?, de lo que aprendimos y leímos en un libro o en internet, y no es lo correcto, ¿no? Hay que estar seguros de lo que estamos aprendiendo y de lo que vamos a llevar a cabo. Gracias por estar aquí con nosotros, también les agradecemos, y queremos mandar también un saludo para quienes nos están escuchando a través de la radio en 1550 de AM.
Sabemos que es muy importante estar preparados, estar atentos y también manejar la prevención para prevenir justamente, repito esta palabra y le doy énfasis porque hay que estar pues muy al tanto de lo que puede ocurrir y qué hacer. Ya estamos aquí cocinando algo que podemos hacer para ustedes, el público que nos sigue a través de Mamás en Sintonía. Ya le estaremos pues dando noticias, ¿no?, sobre esto. Podemos hacer algún curso de primeros auxilios para las mamás e invitarlos aquí al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, porque de verdad que, como decíamos, puede salvar vidas. Platicábamos con el doctor en el hospital donde él trabaja, pues que están con esta cultura de la prevención, ¿no?, con esta cultura, y que incluso ya ha habido algunas experiencias favorables. Sí, claro. Estamos tratando de que no solamente los médicos y las enfermeras que tengan capacitación avanzada de un paciente crítico, sino que todas las personas que laboran en el hospital sepan algo de primeros auxilios básicos. Y nos ha tocado ya, entrando al hospital, en donde pues no están los médicos, ellos están adentro, ya alguien inició las medidas de reanimación tempranas, y eso le dio un tiempo para que el médico pudiera llegar y hacer su trabajo. Entonces ya hemos tenido resultados muy positivos con la capacitación que se ha hecho. Obviamente es pesado tener un curso cada semana preparando gente, pero eso da resultados y salva vidas. Entonces yo creo que sería un punto que lo deberíamos de hacer todos en nuestros trabajos, en nuestras casas, y debe ser una dinámica constante. Y por supuesto que el llamado para las autoridades, ¿no?, para que las dependencias y también en la iniciativa privada pudiéramos contar con este tipo de preparación, pues porque nos sirve mucho, ¿no? ¿Cuáles serían los accidentes, cuáles son los accidentes más comunes que se presentan y qué podemos hacer y qué no debemos hacer definitivamente? En el caso vámonos por etapas, en el caso de los lactantes, están en su cuna, sí, están en un área segura, por así llamarlo, pero les ponemos algún objeto que se pueden hacer, ¿no? Otra cuestión que también debemos de abordar es la muerte súbita, ¿no? De repente el niño deja de respirar, por lo mismo que aún no tiene desarrollados algunos sistemas nerviosos, y no nos percatamos, ¿no? Y pues los cobijamos, ¿no? Los hacemos tamalito, así para que no se enfríen y eso, y nosotros también estamos haciendo que el niño no tenga a lo mejor una buena capacidad de respirar, y pues le estamos haciendo también ahí mal, ¿no? La observación, ¿no?, también de estos niños en esta etapa es muy importante. Se les da la mamila y se las dejamos ahí, se puede broncoaspirar en algún momento, ¿no? Ese sería como que lo más importante a nivel lactante. Ya un poquito más grande, que andan gateando, también objetos, ¿no? Que se caigan por las escaleras, que se caigan de un descanso, que se quieran parar en el sillón y caigan hacia atrás y se golpeen la cabeza, ¿no? Un poquito más grande, pues ya empiezan a caminar, quieren subir escaleras, se caen por las escaleras, ya quieren subirse, a lo mejor tienen andadera, a lo mejor tienen algún carrito, se caen del carrito, y en específico, pues pueden ser fracturas, ¿no? Sobre todo de extremidades torácicas, ¿no? Ya andando en bicicleta, de las piernas. ¿Qué hacer en este caso? Pues la inmovilización es lo más recomendado, ¿no? ¿Cómo hacerlo? De una forma gentil, y que si tenemos algún tipo de dispositivo, pues lo podemos utilizar, o podemos utilizar cartón, una venda, alguna sábana, algo para proteger, y nada más, ¿no? Y esperar al especialista, ¿no? En algún incidente más grande, una caída de bicicleta, ya otra, pues mantener ahí hasta que llegue el especialista, ¿no? No moverlos, no manipularlos de una forma brusca, que a veces pues, mucha gente por el estrés los quiere mover, y situaciones por el estilo, ¿no? Quemaduras, aguas con las estufas, aguas con el aceite caliente, con el agua que están calentando, en algunos lugares todavía que en Michoacán cocinan en cocinas pues de leña, aguas con ese tipo de cuestiones, los aljibes que tengan su tapa y que esta tapa no pueda ser removida por un niño, porque nos ha tocado, ¿no? Que el niño, ¿no? Ya está dentro del aljibe, ¿no? Y son cuestiones que se pueden prevenir, y lo principal, siempre estar al cuidado del menor. Que pues sí, lo puse ahí para que me deje hacer mis cosas, ¿no? Y, pues, y ahí le echo un ojito, ¿no? Ese le echo un ojito, en ese momento pueden pasar 1001 cosas, ¿no? Entonces sí, tenerlos bien cuidados, ¿no? Bien protegidos más que nada, ¿no? Sí, y también algo que es muy común, como lo indicábamos al principio del programa,
es esta curiosidad de los niños por las mezclas que hay, ¿no? de algunos productos de limpieza, ¿no? Sabemos que hay pues algunas también plantas venenosas, lo tenemos en casa, ¿no? Tenemos a las plantas venenosas que ni siquiera las conocemos, algunos animales que pueden andar por ahí, de ponzoña, pero también estos productos que inquieta. ¿Por qué? Porque esta mezcla o que estén en algunos envases, pues puede intoxicar a un niño, incluso causarle la muerte. Claro, en casa no tenemos idea de la cantidad de tóxicos que pudieran llegar a ocasionar una lesión. Hay desde plantas, como bien lo dices, la famosa planta elegante que todos tenemos en casa. Esa planta, cuando alguien se la lleva a la boca, produce algo que se llama glositis, que es una inflamación de la lengua de manera importante, y que así como cualquier objeto extraño, esa inflamación de la boca, de la lengua, puede ocasionar obstrucción de la vía respiratoria. Esa planta que la tenemos todos a la mano. Son esas hojas grandes. Son esas hojas grandes que las tenemos casi siempre en la entrada, son plantas de ornato, que las tenemos en casa y que pueden llegar a ocasionar intoxicaciones importantes. Hay muchas plantas que tenemos como algo que produce algo muy similar, es la hoja, la de Nochebuena, por ejemplo. Esa también produce un líquido viscoso, blanquecino, que puede llegar a ocasionar quemaduras locales en la cavidad oral de los niños y pueden llegar a ocasionar inflamaciones y obstrucción de la vía respiratoria. Y de ahí muchísimas plantas que pueden llegar a ocasionar toxicidad. Hay algunas plantas que están utilizando las jóvenes adolescentes ahora para bajar de peso, que son, nombre científico se llama Tebetia peruviana y tiene glucósidos cardíacos. ¿Qué es esto? Es como si estuvieran tomando medicamentos cardiovasculares para gente adulta. Ayuda a bajar de peso, sí bajan de peso, pero produce arritmias letales. Son algunos productos ya los venden incluso en tiendas naturales y te dicen, tómate un octavo de este producto, y conocido como la nuez de la India, que es muy reconocida con los adolescentes, y yo he tenido casos de pacientes que incluso han fallecido por tomar este tipo de productos naturales, que decimos, bueno, es natural, no pasa absolutamente nada, no es un medicamento, y entonces puede ocasionar toxicidad. El problema de las plantas, el problema de los productos naturales es que no está medido la cantidad de dosis que tú estás administrando. Ya con un medicamento viene perfectamente regulada cuánto es la dosis. Entonces en un producto natural no se regula y eso puede ocasionar toxicidad. De ahí muchísimas cosas, el monóxido de carbono, por ejemplo, que mata a tanta gente, que dejas abierta la llave del gas, y eso es un producto que no huele, que no tiene olor, que no tiene color, y que en lugares cerrados puede ocasionar la muerte rápida. Los productos en el hogar, que combinación, por ejemplo, de cloro con amoníaco, que es muy común, puede llegar a ocasionar toxicidad respiratoria, dificultad respiratoria y muerte en muchos pacientes. Los productos, como algunos juguetes, tienen todavía algunas cantidades de plomo, algunos juguetes que no están regulados por la instancia que lo tiene que regular, que productos chinos que vienen, que se venden de manera inadecuada, pueden llevarse los lactantes que se llevan todo a la boca. Eso, con lo que están pintados estos juguetes, pueden ocasionar toxicidad por plomo. Y de ahí hay una premisa en toxicología que dice: todo es veneno dependiendo de la dosis. Eso siempre lo decimos para nuestros pacientes y para nuestros alumnos. Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor puede ocasionar intoxicación. Nos hablábamos de los animales de ponzoña muy frecuentes en nuestro estado. El más común, el alacrán. En cuanto a arañas, las más común, la viuda negra, que tenemos de manera muy frecuente en nuestro estado y mucho en Morelia, y una araña que es la violinista, que está ocasionando muchas lesiones muy severas, zonas como de quemadura, zonas de necrosis, mueren los tejidos por la mordedura de esta araña, y que puede ocasionar, y que está en nuestras casas, y que son arañas que realmente pues no son tan grandes, son pequeñitas, miden menos de 1 centímetro algunas de ellas, y pueden ocasionar incluso la muerte a nuestras personas. Sería muy importante conocerlas. Tú nos traes más adelante, nos mostrarás algunas fotografías con estas características, porque no las conocemos, ¿no? Vemos una araña muy pequeña, bueno, es inofensiva, pero no sabemos lo que puede ocurrir. Y antes de hacer esto, me gustaría que nos platicara, Josué, cuando hay la ingesta de este tipo de productos, como decíamos, de limpieza, o simplemente olerlas, y que puede dañarnos pues nuestro sistema respiratorio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En algunas ocasiones los envases traen en caso de envenenamiento, hacer este tipo de
de medidas, ¿no? Desgraciadamente, como comentaba el doctor al principio, a veces estos son vendidos a granel en alguna camioneta, en algunos establecimientos, ¿no? Que venden, ¿no? Materiales para limpieza, 10 el litro, perfecto, ¿no? Y no vienen ahí las indicaciones. Lo primero pues, es obviamente, ¿no? Consultar al médico. Eso es lo básico. Llamar al servicio de emergencias, y se ingirió tal sustancia, no sabemos la cantidad, para que les den indicaciones, dependiendo del estado en ese momento de la persona, qué es lo que se tiene que realizar, ¿no? Porque a veces nos dicen, dale leche o dale agua oxigenada. Nada o recomendado. Cuestiones así, ¿no? Ya me dirán después de la pausa, ya vamos a regresar al último bloque. Gracias por estar aquí con nosotros. Le invitamos a que nos contacte también a través de nuestras redes sociales. Regresamos. La pausa platicábamos los casos de envenenamiento por algunos productos de limpieza y también que existen algunos mitos cuando nos dicen dale leche o diluye en algo o X cosa, ¿no? Agua y también incluso esta agua oxigenada, ¿no? No se debe hacer esto. No. Definitivamente. No, y por ejemplo también, ¿no? Pues provócale el vómito a través de algunas sustancias, la mezcla muy conocida de leche con sal y aplícale algún carbonato. Pues muchas veces estos productos lo que hacen es quemar, ¿no? El tracto respiratorio, el tracto digestivo. Y si nosotros hacemos que lo vomite, pues si quemó al entrar, obviamente no va a volver a quemar al salir, ¿no? Entonces ahí sí es bien especificado, algunos se tratan con carbón activado, algunos tienen algún tratamiento más específico que debe de ser administrado por un médico especialista, ¿sí? Entonces aquí lo recomendable es, ya lo ingirió, ya no hacer otra cosa más que llevarlo a un hospital para que se le dé el tratamiento específico para la sustancia que tomó específicamente. Llevar el producto, si se tiene el envase, mejor, ¿no? Si es un envase comprado en algunos lugares donde venden insecticidas, donde venden estos productos químicos, mejor que llevar el envase para tomar en cuenta, ¿no? Cuáles son las instrucciones que nos dicen. Y en todo caso, pues llevar la botella con el producto que llevamos, ¿no? Que ingirió la persona. Porque cada sustancia pues, tiene un tratamiento específico, ¿no? Y sí es bien importante recalcar, no provocar el vómito, ni dar algún tipo de antídoto casero, que más que ayudar, pues puede perjudicar, ¿no? Cuando no hay la ingesta, pero también a través del olfato se dañan las vías respiratorias, pues por haberlo olido, y hay mucha tos, por ejemplo, de días, ¿qué es lo que podemos hacer? También ahí hay que acudir al médico. Ahí no hay otra cosa que hacer más que el médico que revise cómo están las vías respiratorias, dar un tratamiento específico para ver si no hay otro tipo de envenenamiento que puede tener una consecuencia secundaria en un plazo de tiempo considerable y ver, ¿no? Cuál es el deterioro que tiene ese tipo para dar una medicación específica a la lesión que se tiene, ¿no? Muy bien. En ese momento, pues llevarlo con el especialista, hacer la consulta con el especialista en toxicología y hacer todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Los cuidados, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bien, tenemos las fotos que ya nos decía el doctor sobre los alacranes, que los conocemos, algunas arañas no tanto, pero pues aquí las tenemos, ¿no? Para saber en este caso qué podemos hacer. Bueno, es de todos conocidos las características de un alacrán, ¿no? Aquí lo importante en alacranismo, que es lo más frecuente que vamos a ver en Morelia y en el estado, es que no demos remedios caseros. Muy importante que el ajo, algunos productos que se han inventado, hay unos estudios de hasta 365 remedios caseros en nuestro país que se utilizan para el alacranismo. Aquí lo importante es llevar a la persona a que sea revisado por un médico para que vea si tiene algún dato de toxicidad y amerite el suero antialacrán, que es el tratamiento definitivo. Otro punto importante es esto, que es la araña violinista, que es una araña que a veces conocemos poco
puede llegar a ocasionar esta araña que mide menos de 1 centímetro lesiones tan severas como las lesiones observadas en estas imágenes, que son lesiones de pacientes reales que hemos tenido y que hemos atendido, y que son lesiones que aparecen dentro de las primeras 48 horas. La evolución de la lesión es muy rápida y lo importante de esta araña es que no se siente cuando la araña muerde. Es una araña muy pequeña, las características es conocida como la araña violinista o la araña de los rincones. Es una araña muy pequeñita que mide menos de 1 centímetro y que es de color pardo o café. Tiene en la parte de su tórax, tiene una imagen como de un violín y es por eso que se llama violinista. Es cafecita, muy pequeña y puede llegar a ocasionar las lesiones tan severas como las que acabamos de ver ahorita. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente en cuanto veamos o sintamos la picadura, porque empieza a sentirse 1 centímetro, 5 minutos después de la mordedura, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a buscar a un médico que esté especializado en este tipo de lesiones para que vea la evolución, cómo va cambiando y tratar de utilizar el antídoto específico para que no produce. ¿Los síntomas? ¿Algún cosquilleo? O Sí, el primer síntoma es una sensación de picas, es un piquete, como si te picaras con una aguja. Posteriormente empieza a ponerse rojo la zona en cuestión de minutos, la zona empieza a crecer y luego se empieza a profundizar, luego se cambia de color a una cosa que nosotros denominamos placa libedoide, que es rojo, color azulado y color blanquecino. Estos 3 colores son muy típicos de la mordedura de esta araña. Posteriormente se empieza a formar una flictena o una ampolla que tiene un contenido como hemorrágico, como con sangre, para después empezar a producir las lesiones que vimos previamente. Esto es lo que hace la araña violinista y es de evolución muy rápida. En 24 horas ya empieza a ver estos cambios para ya en 48 convertirse en una zona muerta, de tejido muerto y muy, muy extenso. Tenemos que ir al médico, no hay que poner ningún tipo de remedio casero. Y el otro animal que me gustaría comentar de ponzoña es esta araña, que es la araña viuda negra, Latrodectus mactans, es su nombre científico, y esta araña es muy común junto con los alacranes en nuestra ciudad. Esta araña puede producir lesiones, es una araña negra, un poco más grande que la araña violinista, generalmente es negra, tiene en su vientre, en la parte de su vientre, un reloj de arena invertido, de color rojo, y esta puede producir lesiones no tanto en la estructura de los tejidos, más bien lesiones sistémicas. El paciente empieza a tener taquicardia, o sea, palpitaciones muy importantes, suda muchísimo, el dolor es muy importante, puede llegar a tener dolor abdominal, dolor en la espalda, dolor en la cadera, y puede llegar a confundirse con una apendicitis incluso en los niños. Hay niños que han sido operados creyendo que es una apendicitis porque produce rigidez muscular muy importante, y esto puede llegar a confundir a los médicos y tratarse de una apendicitis. Ha sido niños que han sido operados y que ha sido por la mordedura de esta araña y que hubo una confusión, ¿no? Se puede confundir. Esta araña está en todas las zonas. Estas arañas están en las zonas donde no entra el trapo generalmente, en donde hay mucho polvo, en lugares escondidos. A esta araña y a los alacranes les molesta mucho la luz, por lo tanto no la van a ver en las mañanas, casi siempre atacan en las noches y siempre atacan por protección. Ellas no van y te buscan para morderte o para picarte. En caso del alacrán, casi siempre es un mecanismo de protección. Es que también es importante conocer esto, ¿no? El comportamiento que tienen, ¿no? Para animales. Prevenir. Pues yo les agradezco mucho, se nos ha ido el tiempo, pero aquí la buena noticia es que tenemos la invitación para que vengan más adelante. Se nos quedan muchos temas, muchos puntos, cuando a un niño lo muerde un perro, cuando lo pica una serpiente, muchas inquietudes que tenemos todos como padres de familia, pero también hay que enfatizar lo que ya decíamos a un principio, la prevención, y también ser conscientes del uso de las emergencias y aplaudir la labor que ustedes están haciendo, ¿no? Y que esto crezca más para que estemos preparados para cualquier emergencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Muy contentos. La invitación abierta, por supuesto, para que podamos dar algunos cursos aquí, algunos cursos de las dependencias, y también para las mamás y los papás que siempre nos están viendo. Gracias por haber estado aquí y gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Lo esperamos la próxima y también agradecemos el patrocinio de Esfera. Pásela bien. Muy buena tarde.